Bienvenidos al podcast de Naticum. Esto es Muy de Abogados. El día de hoy nos acompaña el maestro Álvaro Cetina Puerto. Ha participado activamente en el servicio público, desempeñándose como jefe de promoción y desarrollo económico y posteriormente como subdirector de mejora regulatoria en el Ayuntamiento de Mérida. En el 2018 es nombrado subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional en el Gobierno del Estado, donde colaboró estrechamente con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para simplificar la administración y mejorar el ambiente de negocios en el Estado. Entre sus logros destacan la implementación de la ventanilla digital de inversiones, única en Latinoamérica, y otras plataformas para proyectar a Yucatán a nivel nacional e internacional. Impulsó un programa regulatorio para la reactivación económica del Estado, que incluyó la reforma de 8 leyes estatales para facilitar la apertura de empresas. En el ámbito local, ejerció como regidor del Ayuntamiento de Mérida durante el periodo 2021-2024, asumiendo también el rol de coordinador de la bancada edilicia del Partido Acción Nacional. Encabezó las comisiones de movilidad urbana, así como desarrollo económico y turismo. Es uno de los principales propulsores de la creación de un reglamento municipal para el envejecimiento digno, activo y saludable en Mérida, destacando la importancia de considerar la perspectiva de envejecimiento en la planificación de programas y proyectos municipales. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, impartiendo las asignaturas de Derecho Informático y Emprendedores. Además, ha contribuido como docente en la Universidad Anáhuac Mayap. Bienvenidos. Álvaro, bienvenido al podcast de Naticum. Es un gusto que hayas aceptado nuestra invitación, que hayas aceptado el llamado, porque la realidad es que para tocar el tema de mejora regulatoria necesitábamos nosotros tener una persona que no solo supiera de los temas, sino que haya estado activo en los temas, en especial aquí en el ámbito local con nosotros. Bienvenido al podcast, muchas gracias. Doctor Michel, primera vez que te digo doctor, creo que toda mi vida. Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu podcast, a Naticum, a todo el equipo que está aquí también detrás de cámaras. Muy contento de estar con ustedes. Es un gusto tenerte, y sobre todo porque algo que nosotros hemos analizado mucho, el Centro de Estudios Naticum es un centro de estudios jurídico, y normalmente cuando nosotros hablamos de normas jurídicas, la gente inmediatamente voltea a ver la Constitución y voltea a ver la legislación, pero muy pocas veces voltea a ver los reglamentos, voltea a ver ciertos decretos, ciertas disposiciones administrativas de carácter general, que ya en muchas ocasiones tienen un mayor impacto en la vida de las personas que la propia ley, porque instrumentan o reglamentan el cómo la vamos a aplicar, el dónde la vamos a aplicar. Entonces, hay mucho estudio sobre temas legislativos, sobre derecho parlamentario, sobre derecho constitucional, de cómo leer, interpretar, reformar y mejorar nuestras normas, pero no tanto de mejora regulatoria. Y la realidad es que cada vez que va evolucionando nuestro sistema normativo, esa, digamos, legislación secundaria o esta regulación normativa no legislativa tiene cada vez más importancia. Entonces me gustaría, tomando esta premisa de que la regulación no legislativa tiene cada vez más importancia, me gustaría preguntarte o empezar con una pregunta fundamental. ¿A qué le llamamos la mejora regulatoria y por qué es necesaria? Y cómo se come, ¿no? Porque sí ha sido un concepto complicado al explicar a lo largo del que empezó a estar en boga, que más bien fue en el sexenio de Vicente Fox, cuando inicia el tema de eficiencia administrativa, ¿no? La mejora regulatoria, pues aquí en Yucatán la entendimos como la eficiencia de las instituciones a través de la simplificación de los procesos, de los requisitos, y con la simplificación, pues la agilidad en los tiempos y la reducción de los requisitos que el ciudadano tiene con la autoridad, ya sea municipal, ya sea estatal, ya sea federal, ¿no? Así la entendemos. Eso quiere decir que cuando nosotros hablemos de mejora regulatoria, tenemos que entenderla como simplificar, es decir, mejorar la regulación para simplificar el proceso administrativo. Para simplificar el proceso administrativo, que al final es la obtención de un trámite, de un permiso, de una licencia, la obtención de algún tipo de servicio. Una pregunta, que es algo que surge mucho cuando tratas de explicar esos temas. Depende de que la administración lo quiera hacer, están obligados a hacerlos. ¿Existe un marco normativo que regule la mejora regulatoria en México? Sí hay un marco normativo. De hecho, hubo una reforma constitucional en el sexenio pasado
que hablaba que iba enfocada a la eficiencia administrativa en las entidades públicas. Pero mucho tiene que ver con la voluntad política del gobernante en turno. ¿Por qué? Porque al final la mejora regulatoria, la simplificación administrativa también viene a reducir brechas de discrecionalidad. Y con las brechas de discrecionalidad, pues desde luego reduce temas de corrupción, ¿ok? Y pues claro, mientras el trámite sea más sencillo, menos espacio para la corrupción. Mientras más claro esté el criterio con el que van a calificar el trámite, menos pues va a tener que explicar o menos vas a tener que acudir de manera personal, a lo mejor con algún funcionario público, para que te explique el caminito, ¿no? La idea es que esté lo suficientemente clara para que dejemos de perdernos en los caminos, en los laberintos de la burocracia y pues que entremos el camino derecho a lograr este objetivo, ¿no? Digo, aquí en Yucatán la resumíamos de manera muy fácil. Hay un filósofo que tuvimos acá que fue Carlos Castillo Peraza. Carlos Castillo Peraza decía que un gobierno será mejor en la medida que salve de perder el tiempo a sus ciudadanos. ¿Okay? Es decir, que el mejor gobierno es el que le quita menos tiempo a sus ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, aquí en Yucatán, cuando tuvimos la oportunidad de ser subsecretarios, o en Mérida, subdirectores de mejora regulatoria, pues nos íbamos con esa máxima, ¿no? ¿Cómo hacemos que el ciudadano en sus vueltas diarias para conseguir algún tipo de permiso, algún tipo de licencia, pues pierda menos tiempo? O sea, muchas veces iba a eso, ¿no? Creo que nadie de los que nos está viendo aquí en tu podcast o cualquier ciudadano, nadie se levanta un día y dice, uy, qué padre, quiero perder hoy todo voy mi a ir día a la ventanilla única estatal, ¿no? Entonces, pues si de entrada ya vas porque requieres cumplir alguna obligación legal o porque necesitas algún tipo de servicio, pues no es nada cómodo. ¿Y para qué lo haces más incómodo burocratizando un proceso que pues pudiese estar realmente muy sencillo? Llévame a un punto en específico. ¿Cómo detectamos? El punto de la detección. Antes de empezar el capítulo se leyó tu semblanza y vemos que has estado involucrado en temas de mejora regulatoria, tanto para el municipio de Mérida como para el gobierno del estado de Yucatán. ¿Cómo se sientan en la mesa, en una sala de juntas y dicen, ya detectamos que aquí hay una mejora que hacer, aquí hay una oportunidad? ¿Cómo llega ese palpar de que algo no está bien durante el trámite? ¿Es meramente autocrítico? ¿Es meramente que, por eso preguntaba yo, es la voluntad de la administración? ¿O por eso preguntaba si había una reglamentación en el sentido de, oye, nos están llegando muchas quejas, es insostenible ya el tiempo que tarda este trámite, todo el mundo se queja del otro? ¿Cómo detecto que tengo una oportunidad de mejora? Pues con la voluntad política viene el tema del diagnóstico, ¿no? Y el tema del diagnóstico, pues tú te tienes que sentar a revisar cuántos trámites y servicios tienes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Mérida tiene 364 trámites de servicios. El gobierno del estado, cuando inició esta administración, tenía 888 trámites. Luego te tienes que sentar a detectar cuáles son los tiempos de respuesta. Y había trámites en el gobierno del estado, cuando inició la administración de Mauricio Vila, que había un trámite que tardaba en resolverse 264 días hábiles. ¿Okay? Todo el año. Más de un año. Más de un año. Y pues desde luego, pues esto representa una falta de eficiencia en la política pública, de cualquier permiso, de cualquier solicitud. Entonces, pues aquí sí tuvimos que entrarle, pues a ver cuántos trámites son, cuánto tiempo tardan, cuántos documentos se solicitan a lo largo del trámite, cuántas personas involucradas están a lo largo del proceso, cuántos de esos requisitos se repiten una y otra y otra y otra vez en los más de 888 trámites. Y al final también algo muy importante, cuánto le cuesta o cuánto representa del Producto Interno Bruto la ineficiencia en la gestión de trámites y servicios ante las autoridades municipales, estatales o lo que sea, ¿no? Junto con esto, pues también viene un tema de participación ciudadana. Ahí déjame regresar al tema del costo de la eficiencia. No te refieres al costo del derecho, al costo del pago, sino al que implica que una persona pierda todo su día, que no vaya a trabajar. Los gastos asociados al tiempo del trámite. Implica pasajes de camión, de taxi, la gasolina, horas hombre, los requisitos que tienes que pagar un derecho, una copia,
tienes que pagar estacionamiento, a lo mejor faltaste ese día al trabajo y te lo descontaron porque tu jefe no te dio permiso. Digo, hay muchísimas cosas. A eso llamo la ineficiencia, no al pago, efectivamente, no al pago del derecho, porque al final, pues en el caso del ayuntamiento, creo que una licencia de funcionamiento cuesta más o menos 200 pesos, ¿no? Pero lo que hay, el proceso que se tiene que derivar atrás de obtener esa licencia, pues puede que sea más caro, que el propio o generalmente lo es, ¿no? Entonces, y otro tema es que si haces un diagnóstico, pues desde luego, pues le tienes que preguntar a la ciudadanía, pues, qué le duele. Y en el caso del estado de Yucatán hicimos un programa que se llamó Tramitomanía, porque la tramitomanía nosotros la entendíamos como esa necesidad del gobernante de crear trámites a lo loco, ¿ok? Sin un tema de certeza, sin una razón de ser, sin nada que le sume un valor agregado a algún tipo de proceso, ¿no? Entonces, pues la idea era pasar de la tramitomanía a una tramitología ordenada, con certeza, con una razón de ser por lo que se crea. Y allá salieron, pues creo que fueron 5 trámites los que más salieron, incluso uno lo resolvimos, que fue el tema de la tramitación de licencias de permisos para conducir, que a lo mejor muchos se acordarán que antes era una vez en la policía y una vez en el módulo USA, una vez en la policía. Y que hay gente que sigue teniendo esa idea, ¿eh? Sí, totalmente. Y ahorita pues tuvimos, junto con el tema de este programa, naciendo las ventanillas únicas estatales y que se involucró este permiso, y pues ya las veces que ustedes consideren, y aprovecho pues el comercial, las veces que ustedes ya consideren pueden ir a renovar su licencia de conducir a las ventanillas únicas estatales. Ya no es una vez en la policía y otra vez en la ventanilla. Y era algo que no había una justificación detrás de, y por eso pues se descentraliza este proceso para llevarlo a varias partes. Y además aquí estábamos en Mérida. Pues claro, imagínense los municipios de Tizimín, de Valladolid, que tengan que venir hasta acá. Ya representaba incluso un costo social mayor, que es lo que nosotros intentamos reducir, más que el costo que impacta la hacienda pública, porque al final es un ingreso, pues era el costo social del trámite, ¿ok? Que incluso muchos trámites, y lo veíamos con un enfoque netamente social, que no sé si vas a ir a esa parte, porque la mejora regulatoria durante muchos años, o más bien en todo México, se ve con un enfoque netamente económico. Claro, como ingresos para el Estado. Tú haces mejora regulatoria para la eficiencia en la apertura de empresas, permisos de construcción, que te genere atracción de inversiones. Y aquí en Yucatán sí lo vimos así, desde luego, pero también la vimos con un enfoque social, porque algo muy rápido, una silla de ruedas, la gestión de un aparato ortopédico, es gratuito. El DIF no cobra por eso. Pero nos dimos cuenta que la gente para eso daba 5 vueltas, ¿ok? La primera, para pedir los requisitos. Claro. La segunda, para llevar los requisitos. Pero pongo el ejemplo acá. La primera vez que iba, lo atendía el del módulo 3. Cuando regresaba a llevar los requisitos, lo atendía el del módulo 4. Y no sabemos por qué cambiaba el criterio de atención. Entonces le decían, te faltan documentos. O sea, regrésate a tu casa, vuelve a sacar los documentos bien y regresas. O sea, 2 vueltas daba para meter la documentación completa. Entonces ya tenemos 3, la visita, las 2 vueltas, y luego no había certeza en el tiempo de entrega, porque le decían en 15 días tenemos la gestión. Luego regresaban en 15 días y ¿sabes qué? No, porque fíjate que queremos hacer un evento de sillas de ruedas y queremos entregarlas todas juntas y para que saluden al presidente municipal y que no sé qué. Entonces, pues ya la gente daba 5 vueltas y estás hablando de que una silla de ruedas, si tú vas a cualquier tienda de aparatos ortopédicos, vale 2,500 pesos. Pero si estamos hablando de vueltas, que generalmente son personas que tienen algún tipo de discapacidad, que necesitan ir acompañadas, pues ya estamos hablando de 2 pasajes de camión, alguien que tuvo que pedir permiso en el trabajo, la cola que tuvo que hacer, a lo mejor se tomó un refresco o se comió un sándwich en lo que esperaba, los documentos, el acta de nacimiento, y antes hay que recordar que antes las actas de nacimiento caducaban como si fueran comida. También parte de la mejora regulatoria hace eso, o sea, no nazco 1000 veces en una vida, ¿no? O sea, no tiene que estar actualizada con el acta del director del registro civil actual. Firmadas por diferentes directores del registro. ¿Okay? Entonces, todo eso viene a reducir el costo social que tienen los trámites, porque al final lo que queríamos hacer en Yucatán era la justicia cotidiana, esta justicia del ciudadano de a pie,
que necesita un trámite para cumplir con algún tipo de obligación y en anteriores gobiernos se le hacía muy cansado. Algo cuando hablamos de mejora regulatoria, para mí uno de los conceptos fundamentales que tienen que estar asociados es la transversalidad. La mejora regulatoria, quienes están encargados, como te tocó estar a ti en su momento, de mejorar los procedimientos, no mejoras tus procedimientos, mejoras el procedimiento de otras unidades administrativas y muchas veces la regulación tiene un impacto donde tienes que cambiar 3 reglamentos o 3 reglamentos, un decreto, una circular, unas bases que modifiquen algunos sus convocatorias, su forma de licitar. ¿Se hace un estudio? ¿Existe técnicamente un estudio de impacto regulatorio para que yo sepa si quiero cambiar el trámite de licencias o si quiero cambiar el trámite de sillas de ruedas? ¿Qué es toda la normatividad que tengo que cambiar? Sí, claro. Bueno, en el caso, y hablo específicamente de lo que yo conozco, que es el Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno del Estado. Desde luego hay procedimientos y de los procedimientos pues dependen de un macro proceso, ¿ok? Y parte del gran reto que tiene la mejora regulatoria en México, en los ayuntamientos, los más de 2.500 ayuntamientos que tiene el país, es que generalmente las dependencias se ven como islas aisladas, ¿ok? Desarrollo urbano por una parte, finanzas por otra parte, unidades administrativas independientes una de las otras, como si no fueran parte de una institución. Como si no fueran parte de una institución que se llama ayuntamiento o que se llama gobierno del Estado, ¿no? Entonces el gran reto era alguien que logre articular, sea una amalgama de todas las interacciones que hay en esas áreas. Pongo casos muy rápidos. Para obtener una licencia de funcionamiento para cualquier establecimiento que se ponga en Mérida, necesitas un uso de suelo. La licencia de funcionamiento la da finanzas, el uso de suelo lo da desarrollo urbano. Entonces esas áreas se tienen que comunicar, ¿ok? Tienen que compartir información, porque luego esa información se la cargaban al ciudadano. O sea, el ciudadano tenía que comprobarle a la autoridad algo tan simple, que estaba al día en el pago del impuesto predial. Oye, que el mismo ayuntamiento tú lo sabes, no adeudó predial. Tú sabes quiénes están al día y quiénes no. O sea, ¿para qué haces que yo pague un certificado de no adeudo para entregártelo a ti mismo? ¿Ok? No. Y eso es lo que hacen las unidades de mejora regulatoria. En este caso, en Yucatán, estaba a nivel subsecretaría, que tuve la oportunidad de encabezarla 3 años. Pues hacer que las áreas se hablen y que detecten estas interacciones para que dejen de actuar como islas y actúen como macroprocesos, de los cuales se despierden ciertos procedimientos, y cuando ya tienes el macro, pues sí puedes detectar mucho más claro cuáles son las áreas de oportunidad o cuáles son los pasos que no agregan nada al proceso. Y junto con esto también se implementó en Yucatán lo que se conoce como el análisis de impacto regulatorio. Yo, Álvaro Cetina, soy de la idea liberal en ese sentido de no prohibir, sino la regulación debe servir para administrar riesgos. ¿Okay? Y debe entrar pues cuando hay alguna falla en el mercado, es cuando pues tiene que regularse, ¿no? Cuando el mercado no se pone de acuerdo, la sociedad no se pone de acuerdo, pues debe intervenir el Estado para administrar el riesgo que pueda salir. Y junto con esto, pues sí teníamos que hacer un impacto, un análisis de impacto, de decir si modificamos X o Y ley estatal, pues puede contribuir a que se caiga la competitividad del Estado o viceversa, que elimine barreras regulatorias, que haga más fácil hacer negocios en Yucatán y que a la facilidad de hacer negocios pues lleguen más inversiones que se traduzcan en empleo. Porque de eso se trata, de dar certeza, algo de lo que hoy carece el país. Y déjame agarrar de ahí mismo una pregunta, que estoy avanzando como 3 puntos en lo que tenía yo planeado, pero ya que lo tomaste me parece oportuno. ¿Existe algún vehículo jurídico, alguna herramienta institucional, administrativa? ¿Cómo recolecto el sentir de esa gente? Porque al final del día toda mejora regulatoria tiene un impacto directo en las personas. Claro. Es decir, en su trámite, ahora no va a tener que ir 5 veces, ya solo va a ir 3. Esa es una regulación que mejoró y que tuvo un impacto positivo. Pero a lo mejor si ahorita pido una licencia, si ahorita pido un trámite nuevo, o si ahora ya las licencias no van a durar 5 años, van a durar 3, significa que voy a tener que ir más tiempo. ¿Cómo
Entiendo que deben de tener un tema estadístico de días, de tiempo, de horas, estudios económicos, pero ¿cuál es el vehículo, cuál es la herramienta que se utiliza para recoger el sentir ciudadano con un trámite en específico? Mira, hay tanto el análisis del impacto regulatorio, donde le dices a la autoridad que ejerce o que va a emitir la regulación, pues que considere todos los criterios, ¿no? De entrada, que tenga muy claro a qué población va a impactar, ¿ok? De manera positiva y pues obviamente no negativa, pero sí puede tener ciertas circunstancias que empiecen a tener efectos adversos al usuario final. 2, que investigue si hay otra mejor regulación, o sea, qué están haciendo otros estados de la República, qué están haciendo en otros países respecto a ese tema en específico. Y por último, se deja abierto un lapso de tiempo para que la ciudadanía opine. Generalmente, nadie opina, ¿ok? E incluso, pues tienes abierto hay un recurso que se estableció en la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, que es la protesta ciudadana, ¿ok? Que tú te puedes quejar, por decirlo en un sentido más común, de algún tipo de trámite, de algún tipo de tiempo, y meter una protesta referente a ese trámite o a ese servicio con respecto a algunos de sus requisitos, ¿ok? Y tampoco es muy utilizada, pero sí existe en eso, pero no estamos acostumbrados a una participación tan activa en materia administrativa. Tan activa en ese sentido, ¿ok? Porque al final, pues también viene siendo un proceso. Tengo que meter una página de internet, tengo que dar mis datos, tengo que decir exactamente qué es lo que estoy protestando, tengo que redactar un escrito y pues tampoco hay mucha participación en eso. Pero sí existe la herramienta. Sí hay herramientas, ¿okay?, para poder recoger el sentir de los ciudadanos, en especial, y déjame decirlo de cierta forma. A lo mejor no necesitamos el de todos los ciudadanos, no quisiera decir que no todos tengan el derecho, está el espacio para que lo hagan, aunque no se utiliza, pero a lo mejor sí, digamos, a la ciudadanía organizada, que son los que pueden representar a la gran mayoría de los que va a impactar el trámite. Y me refiero a asociaciones civiles, cámaras de comercio, es decir, consultarle a ellos que si voy a cambiar un tema en la licencia de funcionamiento, pues probablemente la Cámara de Comercio tiene al 80% de mis usuarios que van a pedirme esa licencia. Entonces no le voy a preguntar a los 3,000 o 5,000 afiliados, pero sí al representante de la Cámara. Digo, al final hay consejos, ¿no? Como en todo, el ayuntamiento tiene sus consejos de participación ciudadana, uno específicamente en temas de mejora regulatoria, donde pues se plantean todos estos análisis de impacto, qué trámites son susceptibles a tener algún cambio en un sentido positivo, qué trámites ya son susceptibles a migrar a algún tema de digital, ¿okay? Que es otro tema muy importante en la mejora regulatoria en la actualidad, el tema de la digitalización de los trámites, pero fuera de eso, digo, el ciudadano común sí puede protestar. Lamentablemente no tenemos esa cultura. Sí tenemos la cultura de decir, es que el desarrollo urbano tarda mucho y subirlo al Face y a Twitter y todo eso. Pero el proceso jurídico para que tenga un efecto dentro de la administración que puede incluso ser observado por las contralorías y investigado, pues ese todavía no lo tenemos muy aceitado. Álvaro, algo que me parece, y es una opinión un poco personal, yo creo que ya ningún trámite, en ningún nivel de gobierno, en ninguno de los 3 poderes, debe de pensarse a futuro sin involucrar tecnología. Cuando digo tecnología, no necesariamente digitalización, o sea, no necesariamente que el trámite tenga que hacerse digital, que sería lo ideal, y que creo que en todos los procesos, pues en todos los niveles de gobierno, hacia ahí estamos caminando. Sin embargo, también hay que decirlo, las condiciones particulares en las que vivimos, generalmente en México y particularmente en Yucatán, pues somos un país que tiene carencias tecnológicas. Somos un país que tiene un porcentaje importante de pobreza, tenemos un porcentaje importante de pobreza extrema, tenemos un Producto Interno Bruto muy decente, en especial cuando nos comparamos con los estados comparables, como por ejemplo los estados de la OCDE, pero a nivel mundial, ya viéndonos en un plano, pues realmente, aunque se pueda decir que México es un país en vías de desarrollo, tecnológicamente todavía tenemos muchas carencias. ¿Cómo pensar en introducir dentro de la mejora regulatoria tecnología, inteligencia artificial, digitalización, cuando somos un país que no está
completamente ahí con todas las herramientas tecnológicas? Mira, primero tienes que ser muy consciente de la brecha digital que todavía existe, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos estos estudios en Mérida, sobre todo, que diremos, todos tienen acceso a un celular, etcétera, bla, bla. Pues primero teníamos que haber una estrategia de internet gratuito por parte de la autoridad municipal. Y hoy por eso tenemos más de 200 parques en línea. Luego el problema fue que se empezaron a utilizar mucho y la banda ancha no daba. Entonces tuvimos que crecer la banda ancha, ¿no? Mucho antes de llegar al proceso de digitalización, porque primero teníamos que... Claro, tener las herramientas. Porque si no, no se iba a utilizar. Posteriormente, antes de pasar a la digitalización, creo que hay un punto muy específico que se trata de la mejora del proceso antes de la digitalización. Yo lo decía en las conferencias que tuve oportunidad de dar cuando fui subsecretario. De nada sirve que digitalices basura. Correcto. Porque va a ser basura digital. O sea, va a seguir siendo lo mismo. Solo que ahorita lo va a hacer en una computadora y no va a hacer en una ventanilla. Correcto. Pero sigue sin tener temas de valor agregado al proceso, ¿no? Entonces, primero tiene que haber una reingeniería de los procesos y que vaya teniendo un enfoque de digitalización. Oye, ¿dónde vas a digitalizar? En la nube, tus web services, tu almacenamiento. Digo, son cosas que le tocan al área de tecnologías de la información. Luego tienes que tener mucho cuidado con el tema de protección de datos personales, dónde los vas a almacenar, cómo los vas a almacenar, quiénes van a tener acceso a esos datos, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que la digitalización vaya a lograr tres cosas. Uno, más importante, la eficiencia. Dos, transversalidad y trazabilidad. O sea, que en un mismo sistema el ciudadano pueda observar cómo van sus trámites, cómo van sus servicios, con un número de código único. Y pueda ver el proceso completo y pueda ver el estatus en el que está. Y eso es lo que hicimos en Yucatán, por eso se implementaron, pues, no te voy a decir muchas plataformas, porque en realidad lo que no queríamos era que fueran muchas plataformas. Que ya no sabes ni en cuál entrar para cuáles trámites. Queríamos una única, y es cuando creamos lo que es la ventanilla digital de inversiones. Y el éxito de esta ventanilla no radicaba necesariamente en lograr que los trámites del gobierno del estado de Yucatán estén en una plataforma, sino lograr que los trámites del gobierno del estado de Yucatán y los del ayuntamiento de Mérida estén en una misma plataforma. Porque también hay que reconocerlos. La ciudadanía no tiene por qué saber si está tratando, ni le interesa saber si es tema federal, estatal o municipal. La ciudadanía tiene un problema o quiere cumplir un objetivo y no le podemos empezar a decir, no, es que basura es municipio, uso de suelo es municipio, pero como eres restaurante y vas a vender bebidas alcohólicas, pues es gobierno del estado. Pero fíjate que te lo tiene que autorizar el municipio, porque la ley de los gobiernos de los municipios del estado de Yucatán dice que te lo tienen que autorizar los cabildos. Entonces, era un show. Entonces aquí el chiste de esta ventanilla era hablar con el ayuntamiento de Mérida, que era desde los ayuntamientos más digitalizados de todo el país, para que se sumara a esta plataforma. Yo ya estoy en un avance del 90%, ya a punto de ser lanzada. Va a ser única en toda Latinoamérica. Fue algo de lo que estamos muy contentos, donde ya no solo se hablan entre dependencias, se hablan entre distintas zonas de gobierno. Y siento que hacia allá tiene que ir todo, ¿no? Porque nuevamente, en esta competencia natural que hay entre gobiernos de los estados, luego el gobierno con los municipios y luego la federación con los gobiernos estatales, etcétera, pues mejor nos hablamos, ¿ok? Porque al final, el ciudadano, ¿qué quiere? Abrir su empresa. No le interesa quién sea el trámite, ¿ok? Claro. Y pues ya nosotros, nos toca a los servidores públicos, a los funcionarios de distintas zonas de gobierno, pues ponemos de acuerdo. Oye, es que cómo van a cobrar, a qué caja va a irse, a la caja estatal. Eso la verdad es que con la tecnología se resuelve de manera muy fácil. O sea, ya timbra la caja donde tenga que timbrar, con las acciones en temas de web services, que es algo ya un poquito más digital, ¿no? Pero siento que hacia allá debemos ir. O sea, de hacia hablarnos entre gobiernos, ser todavía muy respetuosos de la brecha digital. No podemos dar un shutdown a la atención al público, ¿ok? Porque todavía tenemos una generación de personas
que no están muy familiarizadas con pues, los procesos informáticos. Además de la brecha digital, y junto con la brecha digital, en Mérida, creo que en la última encuesta, creo que prácticamente el 80% de las personas tenían un teléfono considerado como teléfono inteligente. Solo que ya empieza aquí a definir, es de prepago o es de pospago. Y luego entonces utilizo mis megas para hacer un trámite o no los utilizo. O los utilizo más para usar WhatsApp. Digo, empiezan estas cuestiones que todavía, pues la ciudadanía dice, no, pues mejor voy en vez de gastarme mis megas. Digo, no lo sé. ¿Okay? Algo como lo han solucionado otras entidades, otros niveles de gobierno, en especial ha pasado mucho en el tema del litigio, es, si no tienes cómo hacerlo tú, ponían módulos. Es decir, ven aquí al tribunal y aquí en los tribunales te ponemos computadoras para que tú revises tu expediente virtual, subas tu demanda. Es decir, una de las formas que tenemos porque no podemos ignorar la existencia de la brecha digital, pero tampoco nos podemos detener en la modernización, en especial de la mejora regulatoria. Y tiene que haber incentivos también en el uso de las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, temas muy fáciles. Ahorita estamos, ¿qué estamos? Marzo. Todavía hay descuento en predial. Pero si tú pagas por internet, hay descuento tienes un descuento adicional. O sea, dar este tipo de incentivos para que la gente le pierda el miedo al uso de herramientas tecnológicas, a poner su tarjeta de crédito o débito en esta plataforma tecnológica y hacer el pago de sus contribuciones en este caso, ¿no? Pero pues tenemos que dar estos incentivos, tenemos que dar estas capacitaciones, tenemos que ser muy claros en qué tipo de certificado va a salir, porque también hay gente que creo que como abogados somos muy claros en qué papelito habla. Correcto. Entonces, ¿dónde está el papelito? Lo quiero impreso, ¿no? Entonces, va este tipo de cultura. Sí, hay que ir rompiendo toda una tradición que se viene trabajando, en especial en materia de tramitología, donde los acuses, donde el sellito es lo que normalmente me da ya inicié el trámite o ya estoy a punto de concluirlo. La profesión que tenemos de licenciados en Derecho, que es al final la que está pegada a la certeza del conocimiento jurídico, pues es de lo más atrasado que tenemos en temas de normatividad, así como hay entes muy avanzados, como puede ser el Servicio de Administración Tributaria, ¿okay? También tenemos entidades que regulan todo eso muy desactualizadas. Tenemos procesos judiciales muy desactualizados. Por ejemplo, la mejora regulatoria también se mete en eso. Por eso hoy tenemos los juicios mercantiles que se pueden hacer por plataformas tecnológicas, pero eso no ha migrado a lo demás. Pudiésemos decir que también existe, así como existe una brecha digital, entendiendo que todavía tenemos una parte de la población que no tiene acceso común a herramientas digitales y a Internet, digamos que también existe una brecha digital institucional. Claro. O sea, dentro de las dependencias del mismo gobierno habrán dependencias ya prácticamente digitalizadas y con implementación de tecnología, como el Servicio de Administración Tributaria, pero también tenemos otras que no las voy a nombrar, pero que son secretarías o dependencias que no tienen, pero ni computadoras de los funcionarios públicos que ahí trabajan, y que siguen foliando las hojas con el foliador, el sellito y todo. O sea, eso es la realidad del país, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vas luchando con eso si tu mismo gobierno? Claro, primero hay que modernizar el proceso para luego mejorarlo hacia afuera. Y también hay que aclarar, no es un esfuerzo fácil para los ayuntamientos, ¿no? Porque al final, pues, implica un gasto económico en la creación de plataformas, de finanzas, de recursos humanos, de temas de adquisiciones de bienes y servicios, para poder tener licitaciones y concursos públicos a través de medios digitales. O sea, sí es un esfuerzo que hacen los municipios y al final, pues también debemos de recordar que prácticamente el 70% o el 80% de los municipios en México viven de las federal, participaciones y las aportaciones. Y habría que decir, no solo es un esfuerzo importante que tiene que hacer el municipio, probablemente lo tenga que hacer solo. Claro. Porque el ingreso que recibe de esas partidas federales viene etiquetado para otros asuntos y no para su modernización tecnológica. Entonces, pues dile a lo mejor a algún ayuntamiento que tiene un presupuesto de, no sé, 100 millones de pesos al año, que implemente sistemas digitales que te cuestan 30 millones. O sea, te consume un 33% de tu presupuesto de algo que a lo mejor en un inicio la gente no siente. Claro, y es algo que se espera. Es decir, es algo que a lo mejor no se va a aplaudir, el eficientar los procesos administrativos, digamos, no son lo más popular para
un alcalde en un ayuntamiento que tiene 3 años y el tiempo que le lleva a implementar. Claro, porque es el desarrollo, la prueba del error y posteriormente el que la gente se acostumbre. Y antes que la gente, yo fíjate, una de las anécdotas que tengo, contra lo que yo más luchaba, sobre todo en ambos órdenes de gobierno, como subsecretario y como subdirector, era con la frase, es que siempre se ha hecho así. Siempre lo hemos hecho así. ¿Okay? Entonces, hay una resistencia institucional. Primero, antes de la resistencia de la propia ciudadanía. Antes de la ciudadana. ¿Okay? Claro. Antes tienes que luchar de manera institucional, de manera interna, con el de la ventanilla que le dices, oye, es que ya no vas a utilizar estas minutas, ya todo lo vas a capturar en este sistema. O con el calificador de, oye, es que tus trámites ya no te van a llegar por una carpeta, todas las fotocopias. Ya te metes a tu computadora, aquí descargas y aquí visualizas y aquí pones tu clave y das un visto bueno para que automáticamente pase al subdirector. O sea, es un proceso, es una reeducación. Es ¿okay? correcto. Y pues tienes este tipo de resistencia. Entonces, pues a lo mejor una alcaldía de 3 años no te da. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Cuando no te da y no logras materializar o que se vuelva muy interno ya el proceso, pues cambia de administración y va para atrás. Y cambia la normativa y cambia la instrucción. Y tiraste toda la plataforma, todo lo que invertiste en una plataforma, pues lo tiraste a la basura, ¿no? Entonces, como que ese es el tema. Por eso digo, sí hay una obligatoriedad por parte de una ley, pero pues tampoco hay un fondo que puedan bajar los municipios para eso. Antes sí existía, fíjate, en la época de Peña Nieto a través del famoso Emprendedores, no me acuerdo cómo, el INADEM, que ahí sí había un fondo para que los municipios pudiesen digitalizar, por ejemplo, temas de licencias de funcionamiento y construcción. Ahorita no hay. ¿Okay? Entonces, pues dile a un municipio que le meta 30 millones de pesos en la plataforma. Pues no, difícilmente. No lo va a hacer, ¿no? Déjame hacer a manera de resumen. Ya detecté la oportunidad de mejora. Ya instrumenté, ya di instrucciones internas a los funcionarios para que la hagamos. Ya a través de esta transversalidad, ya identifiqué el impacto que va a tener en todos los ordenamientos o en todo el marco normativo. Ya lo estoy implementando. Ya pasé la parte beta. Ya tengo mi nuevo trámite mejorado a nivel regulatorio y instrumentado a nivel práctico. Voy a poner un ejemplo. Ya mi licencia que tengo que obtener, la puedo obtener de manera digital y ya las personas la están obteniendo de manera digital. Algo que a mí se me hace no solo importante, sino lo más complicado en materia de mejora regulatoria es medir el éxito. ¿Cómo sé si funcionó o no funcionó? Si al final nos resultó más caro, si al final la resistencia ciudadana no pudo brincarse y nadie lo está haciendo y ya invertí los millones de pesos en digitalizar el trámite, ya invertí en publicidad para anunciar que esto ya se puede hacer y la gente prefiere ir caminando, es decir, ¿cómo puedo yo estudiar, cómo puedo yo medir si el implemento de mi mejora regulatoria tuvo éxito o no? Pues hay una serie de indicadores, por ejemplo. Puedes meter algo muy básicos. Temas de gestión, en cuánto se incrementó el tema de esos trámites a través de el esa número de plataforma, solicitudes, ¿no? Número de solicitudes. 2, porcentaje de reducción de tiempos. Oye, antes estaban en 10 días y ahorita están en 3 y además entraron 300 trámites nuevos, ¿no? Otro, pues desde luego tienes un tema de hacer sondeos de manera periódica referente a la satisfacción ciudadana, mostrarle cómo estaba antes, cómo está después, y oye, ¿te parece, no te parece, etcétera, ¿no? Digo, esas pueden ser una de las opciones que tú metas como indicador, ¿no? El tema de burocracia, ¿cuántos funcionarios menos tuvieron ese documento, ¿no? Porque, por ejemplo, en el gobierno del estado, cuando iniciamos, el promedio es que 8 funcionarios tuviesen algún tema que ver con ese papel. Claro, desde que lo firmaba, desde el que lo escribía, desde que le da el visto bueno, desde el que le ponían la copia, desde que lo archivaba, etcétera, ¿no? O sea, también cuántas interacciones se redujo, porque eso es importante. ¿Cuánta interacción menos tuvo el ciudadano? Puedo eficientar mi plantilla laboral y poner a hacer otras cosas. ¿Cuánta interacción menos tuvo el ciudadano con los funcionarios? Que eso es un punto sumamente clave, ¿no? Porque nuevamente, por ejemplo, yo sé que aquí en Yucatán
A los funcionarios les encanta atender de manera personal a los meridanas y a los meridanos. Y eso está bien, pero la verdad es que en la medida que menos no necesariamente es eficiente. Significa que tu normatividad es más clara, ¿ok? Y no necesitan algún tipo de asesoría personalizada, ¿ok? También otro tema muy importante, cómo se redujo que el ciudadano ya no lo hizo a través de un gestor, de alguna empresa de gestoría, sino lo hizo él mismo. O sea, ¿cuántos ciudadanos sí de manera directa tramitaron sus solicitudes con su correo electrónico, con su nombre, con esto, sin necesidad de dar algún tipo de apoderado a una empresa ya vinculada con un objetivo legal y económico que sea pues, consultoría, ¿no? Entonces, digo, así puedes ir midiendo. Y la pregunta iba dirigida porque si algo en el servicio público, la implementación de una mejora regulatoria o de una política pública, yo siempre digo que no la debemos de prejuzgar. Aunque desde que se esté anunciando uno como opinión personal diga, no, yo creo que no va a funcionar, hay que dejar que se implemente. Al final del día tiene legitimidad electoral, alguien votó por el gobernante y él está en su concepción de su administración pública, voy a implementar esta medida, este programa, esta mejora, voy a hacer este cambio. Pues hay que dejarlos trabajar, ¿no? Pero cuando evidentemente no funciona, por eso hablaba yo de la medición del éxito, viene la parte donde les hace falta humildad para decir, mi trámite no funcionó, no tuvo el impacto regulatorio, no tuvo la mejora, no aumentaron las solicitudes, no disminuyó el plazo. Oye, pues entonces deja de invertirle allá y hay que recular, hay que irnos en reversa y implementar otra política pública o volver. Entonces, por eso yo decía, ¿cómo medir el éxito? Para saber si no tuvo éxito, pues entonces echar para atrás la política pública, bueno, no nos está beneficiando en nada, al contrario, puedo estar sangrando ahí recursos valiosos para el municipio, horas hombre y recursos económicos. Mira, yo creo que para que una política pública sea exitosa, tiene que cumplir con 4 objetivos. Es como una mesa, tiene que tener 4 patas. Que sea jurídicamente viable, financieramente sostenible, socialmente aceptada y, ¿por qué no? Al final es gobierno y al final es política, políticamente rentable. Si la política pública cumple esos 4 criterios, será exitosa. Será exitosa. Excelente, Álvaro. Déjame hacerte una última pregunta. Esta es un poco más subjetiva, ya nos conduciste legalmente por el proceso de mejora regulatoria. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la tendencia mundial, estatal, nacional? ¿Hacia dónde van los funcionarios que en un futuro inmediato o mediato van a obtener cargos públicos de mejora regulatoria, donde van a estar a cargo de mejorar los procesos administrativos de algún nivel de gobierno, de alguna institución? ¿Hacia dónde les recomendarías, oye, la mejora regulatoria va para acá? ¿O qué recomendación se debe seguir sí o sí al momento de plantear siquiera una mejora regulatoria? Madre, está bastante fuerte la pregunta porque mira, solo en la pandemia avanzamos 10 años en el tiempo. O sea, lo que logramos, vamos a decir, implementar en esos años pandémicos, hubiésemos tardado 10 años en implementar, claro, si no en crearlo, desarrollarlo, interiorizarlo, utilizarlo, hubiésemos tardado 10 años, ¿no? Y oportunidades pues que nacieron de la necesidad. De las inteligencias artificiales, de los chatbots y todo eso, pues avanzó muchísimo en una época donde pues, se trata de reducir la interacción social innecesaria, ¿no? ¿A dónde va? Pues yo creo que va a impulsar el tema de la digitalización junto con el tema ya vinculadísimo a una inteligencia artificial, pero creo que tenemos un gran reto los gobiernos a no perder con esta inteligencia artificial la sensibilidad humana, porque esa nunca va a ser reemplazada, desaparecer, ¿no? Porque cada ciudadano, como lo recordamos al inicio de la entrevista, nadie va a una ventanilla por gusto. O sea, el ciudadano va a una ventanilla porque tiene que cumplir alguna obligación legal o porque necesita un tipo de servicio porque algo le está afligiendo. ¿Okay? Y en ese sentido, muchas veces la inteligencia artificial pues, es binaria. Claro, la inteligencia artificial no le interesa la necesidad o la urgencia del ciudadano. Como tal. Entonces, pues vamos a tener un gran reto de no ser pues, gobiernos insensibles, ¿okay? Que en el uso de estas herramientas tecnológicas que buscan la eficiencia, que está bien, pues no pierdan la humanidad,
que yo creo que al final, pues ese es el deber ser también de un político, ¿no? Que tenga este contacto social, y con ese contacto social, pues también tienes el termómetro de cómo está tu sociedad. Y yo creo que también un gran reto, sobre todo en los gobiernos latinoamericanos, de pues implementar acciones como en el caso de Mérida de los parques en línea, del internet gratuito en espacios públicos con el suficiente banda ancha que se necesita, pues también se necesita hacer, pues no solo en los 105 municipios restantes de Yucatán, sino en los más de 2.500 que tiene México, incluso en algunas zonas donde la cobertura de celular no llega. Entonces, pues sí tener una inversión muy fuerte en lo que se llaman los fierros, ¿no? O sea, cómo llegas esa señal digital a los municipios de toda Latinoamérica para que pues, vayamos encaminándonos a eso, ¿no? Pero pues nuevamente siempre pues, siendo muy respetuosos de la brecha digital, no hacer el shutdown como se hizo el SAT en su momento, que el SAT de un día para otro dijeron ya no hay facturas, hay CFDI. Y listo, y pues yo creo que tienen que ir con una... Que déjame comentarte que hasta la regulación del SAT tiene excepciones, en especial para los agapes, campesinos, pescadores y demás. Precisamente ellos son los únicos que tienen la excepción, pero sí, el SAT fue una mejora regulatoria, además legislativa, y a partir del día de mañana se acaba el papel. Y también parte del gran reto siempre que van a tener los gobiernos, ¿no? Creo que la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿vale la pena regular? Porque si no empiezas a crear regulaciones y sobreregulaciones que impiden pues el desarrollo social o económico, porque al final se vuelven barreras regulatorias que pues, impiden cumplir objetivos. Ya no recuerdo el autor de la frase, no se la puedo adjudicar a nadie, pero había una frase que decía, desregular también es mejora regulatoria. Claro. O sea, cuando se entiende que se está regulando algo que no había necesidad, desregularlo y no hacer trámites al respecto también es una forma de mejora regulatoria. Es una forma de mejora. Álvaro, muchísimas gracias por acudir al Centro de Estudios Naticum, por estar como invitado aquí en nuestro podcast. Necesitamos una persona activa y acreditada para hablar de estos temas. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. Doctor Wabi, muchísimas gracias, y pues aquí a todo el equipo de Naticum, gracias, y pues también a los que escuchan el podcast. Ojalá esto les haya servido para saber cómo se come y cómo logramos la eficiencia en los gobiernos aquí en México. Gracias.